Pues gracias por descargar estas conclusiones especiales para usted que nos visita en nuestro sitio de internet. El día de hoy hemos tenido un programa sobre el estado y los desafíos que enfrenta el tema de la educación en nuestro país, verdaderamente rico, con Lourdes Chejáibar y Germán Álvarez Mendiola. Se trató de un programa no solamente en el que nos ayudaron nuestros invitados a diagnosticar el estado de la educación en los distintos niveles, educación básica, educación media superior y educación superior, sino además es un programa, hay que decirlo, en el que además de las conclusiones a las que llegaron y que ahora glosaremos, se desmitificaron muchos lugares comunes que generalmente forman parte de las reflexiones ordinarias sobre este tema. Pero ¿qué te parece, Ciro, si nos ayudas a reconstruir cuál es el diagnóstico en estos tres planos, en los tres distintos niveles educativos que tanto Lourdes como Germán nos ayudaron a diagnosticar? Sí, claro que sí, pues en efecto tendrá que ser un recuento telegráfico, que es sobre todo una invitación a que se descargue el programa completo. Habría que empezar señalando que en educación básica, si bien en primaria tenemos prácticamente una cobertura universal, esta cobertura sigue siendo desigual al interior del país. La desigualdad es algo que cruza la vida mexicana y por supuesto cruza la educación, y en ese sentido hace que la educación incluso se pueda volver un reproductor de las desigualdades sociales. Tenemos un severo problema de calidad en la educación básica que nos lleva a que en las pruebas internacionales el 50% de los muchachos que acaban la secundaria y continúan sus estudios sean, por ejemplo, incapaces de tener una buena comprensión de lectura a nivel de una noticia de periódico, o que sepan aplicar operaciones matemáticas elementales a su vida cotidiana para resolver los problemas que se les van enfrentando. Junto a eso tenemos la introducción de pruebas como enlace, que empieza a desvirtuar aún más la labor educativa del maestro en el aula, porque hace que la misión del maestro sea preparar al alumno para saber responder un examen un día, no para que sepa leer, sumar, multiplicar, en fin. Tenemos ahí entonces un efecto perverso de este tipo de pruebas. En nivel medio superior, bachillerato, si bien ya se aprobó y está por publicarse una reforma constitucional que vuelve obligatorio este nivel, ahí sí tenemos un territorio de alta deserción, bajísima retención de los muchachos, es donde perdemos al grueso de la gente en el sistema educativo, y una enorme dispersión en lo que se hace en los estados. Es decir, no hay una idea armónica, homogénea de para qué debe servir el bachillerato. Y en educación superior, pues una cobertura que está alrededor del 30%, muy por debajo de lo que alcanzan niveles de desarrollo, países con niveles de desarrollo similar al nuestro, una educación superior en donde una tercera parte lo ofrece las instituciones privadas, que no están bien reguladas, que no hay unos mínimos de calidad garantizados, aunque sabemos que hay algunas instituciones privadas de alto nivel, lo cual distorsiona también la composición por áreas de la educación superior, básicamente recargada hacia carreras administrativas. Y finalmente, en lo que toca al posgrado, tenemos una presencia muy baja, es decir, tenemos menos de 1 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años con algún título de posgrado, lo cual pues nos indica que hay mucho que hacer ahí, y sobre todo el posgrado recae en la escuela, el posgrado de calidad, el doctorado en las universidades públicas. Se trata sin duda de un diagnóstico sumamente complejo que es diferente, digamos, en cada una de las distintas tramos, digamos, educativos, de los distintos niveles educativos, pero que a pesar de todo adolece con todo de, digamos, problemas estructurales y sobre todo soluciones que en buena medida nuestros invitados nos ayudaron a reconstruir de una manera transversal. Pedro, ayúdanos precisamente a poner sobre la mesa cuáles fueron dichas conclusiones. Creo que lo dices muy bien. Seguramente hay problemas específicos de cada uno de los niveles que requieren medidas muy puntuales en cada caso, pero me parece que siguiendo la misma reconstrucción que hacía Ciro, es fácil encontrar cuáles son las rutas estratégicas de solución que nuestros invitados planteaban.
Una tiene que ver sin duda con una revisión a fondo de la currícula, de lo que se enseña en las aulas. Tiene que ver con una revisión que va desde la escuela básica y que tiene que ver con una, digamos, una reconstrucción de contenidos a partir de la finalidad que se debe perseguir con la formación. Es decir, generar determinadas habilidades de expresión, de conocimientos históricos, de pensamiento abstracto, etcétera, que van de la mano con un tipo de conocimiento concreto que no es el que se está enseñando hoy en día. Esta modificación de la currícula desde los primeros niveles educativos es la que nos permitiría contar con aquellas personas que ya en su etapa de juventud y en su etapa adulta pudieran en verdad aprovechar las distintas ofertas que en otro de los canales deben de revisarse. ¿Cuál es este segundo canal? Pues una revisión a fondo del diseño del funcionamiento de las escuelas. Hay aquí un eje, una tensión interesante de cómo lograr escuela de calidad igual en todo el país y al mismo tiempo atenta y sensible a las particularidades de cada localidad, de cada región, de cada estado. Me parece que ese objetivo, tal como ellos decían, pues implica un rediseño de todo el sistema y una visualización del sistema educativo en el país como un modelo complejo, pero como un modelo integral. Ahí hay otra ruta de acciones pendientes. Hay un tercer tema que no puede omitirse, que es el que tiene que ver con el profesorado. Es decir, con cómo hacemos que las personas que están en el aula enseñando a los niños, a los jóvenes y a los adultos tengan las capacidades y tengan la calidad suficiente. Y ahí hablaban de la necesidad de revisar tanto los mecanismos de ingreso a la vida docente, como sobre todo de profesionalización dentro de la docencia. La necesidad de que sean en verdad criterios académicos, de que sean criterios profesionales, los que determinen cuándo los docentes permanecen y cuándo los docentes ascienden dentro de la carrera magisterial. Y bueno, el tema de los dineros, lo mencionaron sobre todo al final del programa, y con una doble advertencia. Uno, necesitamos más recursos, porque aquí hace falta dinero, pero también necesitamos invertir mejor los recursos, los que ya se invierten hoy y los que eventualmente, si se hiciera esta nueva asignación, se invirtieran. Y ahí ambos coincidieron en un dato que vale la pena recordar, porque nos recuerda que esta es una agenda no de un gobierno, sino una agenda del Estado, y es el que tiene que ver con la naturaleza plurianual de los presupuestos, la necesidad de que las partidas presupuestales asignadas para un tema tan delicado como el de la educación no estén sujetas a las negociaciones anuales, y yo diría, quizá no lo dijeron con esa claridad, pero me parece que lo tenían en mente, y tampoco a las prioridades sexenales. Pues bueno, yo creo que para terminar estas reflexiones conclusivas vale la pena subrayar algo que estuvo sobre la mesa en el programa del día de hoy, y es el hecho de que para enfrentar el tema de la educación lo que hace falta hacia el futuro, de cara al futuro, es una política de Estado que apunte hacia una planeación integral de la revisión del tema de la educación en nuestra sociedad, y sobre todo que el tema se aborde con seriedad, con profundidad y lejos, digamos, desapegados de los lugares comunes con los que frecuentemente este tema se aborda, particularmente en la política. Muchas gracias, Ciro, Pedro. Gracias a usted por haber descargado estas conclusiones especiales para quien como usted nos visita en nuestra página de internet. Les recordamos que nos puede seguir en vivo los martes a las 9 de la noche y en las repeticiones los domingos a las 8 de la noche, así como en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Muchas gracias.